Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Coquibacoa Televisión, a este su programa Historia Viva de Venezuela. Hoy estaremos abordando un tema importante desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, el tema del Estado Islámico de Irak, Siria y el Levante y sus implicaciones geoestratégicas tanto para el Medio Oriente como para Venezuela. William, bienvenido. Saludos. Hay que entender y atento al proyecto hegemónico de los Estados Unidos en el Oriente Medio. ¿Cuál es ese proyecto hegemónico? Sus características, su actuación en Irak, en Afganistán, ahora en Siria. Y la gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa en el norte de Irak y de Siria? ¿Cuáles son esas características de ese proyecto hegemónico? Sí, bueno, habría que comenzar entendiendo que los Estados Unidos tiene un proyecto bien concreto, bien específico desde el año 1991. El año 91 formulan lo que se llama el PNAIC, el Project for New American Century, el proyecto para el nuevo siglo americano. Ese proyecto va a estar formulado esencialmente por tres personajes que van a ser claves en el gobierno de George W. Bush hijo. Uno es Donald Rumsfeld, que va a ser secretario de Estado del gobierno de George W. Bush. El otro va a ser Dick Cheney, que es nada más y nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos entre el periodo 2000-2008. Y una tercera figura también importante para eso es Paul Wolfowitz, que fue presidente del Banco Mundial durante el mismo tiempo. Estos tres personajes proponen a George W. Bush padre en 1991 la necesidad de readecuar la política exterior norteamericana en un sentido que tiene cuatro líneas. Uno, buscar la hegemonía total de Estados Unidos sobre sus aliados históricos, así como sus enemigos históricos. Eso es, lograr la hegemonía sobre Inglaterra, Francia, Alemania y Japón, que han fungido como aliados históricos desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo imponerse sobre sus enemigos históricos, Rusia y China. ¿Cómo lograr esto? Bueno, ese es el segundo objetivo del proyecto para el nuevo siglo norteamericano. Es a través de la revolución en armamento militar. Los Estados Unidos deben lograr, a través del desarrollo de la ciencia y tecnología, una preponderancia militar en cuanto a técnicas y utilización de las técnicas para optimizar las guerras de confrontación. Un tercer punto de esa estrategia del proyecto para el nuevo siglo americano es disminuir la dependencia de proveedores no seguros de petróleo. Y eso implica, en el diseño de esa política de seguridad, intervenir en aquellos países productores que son considerados estados forajidos o estados inestables. Eso incluye, por supuesto, al Oriente Medio. Y finalmente, producir un reacomodo de la geopolítica de los estados en ese momento. Eso, en el caso específico de los Estados Unidos, además, nos muestra, tal como vamos a ver en las imágenes a continuación, que en ese sentido la política exterior de Bush padre y Obama es exactamente la misma, a pesar de que Obama se haya querido presentar. Ahí vemos una caricatura del propio New York Times y la caricatura refrenda efectivamente estas posturas que estamos señalando. Es decir, a pesar del anuncio de Obama de buscar el retiro de las tropas de Estados Unidos en la zona del Oriente Medio, ha producido todo lo contrario. Pero ellos invaden Irak, decapitan a Saddam Hussein, arman a grupos disidentes, ¿no? Le pone la mano a las transnacionales petroleras norteamericanas, le pone la mano al petróleo, eso fue evidente, y crearon un caos. Es decir, ellos creían que formando el ejército, luego retirado del ejército, no ampliaron el cogobierno con los clanes, con los chiitas, los sunitas y una cantidad de clanes que hay en Irak, y bueno, y eso originó en poco tiempo un caos. Claro, el tema es que, lógicamente, Saddam Hussein era una situación incómoda para los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Y Saddam Hussein, a pesar de su ferocidad, de su tiranía, había logrado mantener el equilibrio en una sociedad multiétnica como es la sociedad iraquí, que influye a Turquía, que influye a Siria y al mismo tiempo a Libia. Es decir, el mundo árabe se mueve entre dos grandes grupos religiosos, chiitas y sunitas. Ambos tienen que ver, en un modo muy grueso, con la sucesión en torno a Mahoma. Chiitas y sunitas planteaban una sucesión distinta a la que se dio en torno a Mahoma. Pero Irak muy occidentalizado. Claro. Los chiitas plantean una visión mucho más ortodoxa, ¿no? Muy influenciada. Una de las figuras importantes chiitas es el Ayatollah Khomeini, encargado de la revolución islámica en Irán,
¿no? Y plantea un rechazo total a Occidente. Los sunitas, por el contrario, han venido proponiendo de alguna manera un diálogo. Si vemos algunas, la tercera imagen, por favor, la de la geografía del caos, ahí vamos a observar cómo en el caso del Magreb, pasa la siguiente imagen, por favor, como en el caso del Magreb, esa es la bandera de, vamos a dejar esa es la bandera, lo que vimos era la bandera de Al-Qaeda en Irak. Lo que vemos es lo que se denomina la geografía del caos, es decir, y esto forma parte también del plan y los intereses de Estados Unidos. Los Estados Unidos ha venido creando, tanto en la práctica como a través de los medios de comunicación, una geografía del caos. Una geografía del caos que tiene que ver con el Magreb, con todo el norte de África, que tiene que ver con la península península arábiga y que se extiende hasta la región del Cáucaso, limítrofe por una parte con Rusia y que de alguna manera también afecta a China. ¿Por qué esa geografía del caos? Bueno, porque esta zona tiene la particularidad de reunir recursos hídricos, recursos estratégicos como petróleo y minerales como uranio y otras, y al mismo tiempo es una zona de comunicación en donde hay una presencia militar importante. Recordemos que en la parte norte de ese mapa vemos toda la zona del Mediterráneo y ahí los Estados Unidos tienen un conjunto de bases. Como parte de esa geografía del caos, los Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en la zona a efectos de controlar y ha generado un desequilibrio entre la relación y las fuerzas de sunitas y chiitas, particularmente impulsado y apoyado y financiado, y esto es importante, por lo que se llama la Alianza del Golfo. Eso es Arabia Saudita, eso es Omar, eso es Qatar, eso es Kuwait, ¿no? Eso es los Emiratos Árabes Unidos, que han venido financiando y que tienen establecidos un acuerdo, la familia saudí tiene establecido un acuerdo desde antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos. ¿Ese acuerdo en qué consiste? Que los Estados Unidos, a través de su ejército, su servicio de inteligencia, va a apoyar a la familia del rey Saud, que es la que manda en Arabia Saudita desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, no importa las circunstancias. A cambio, Arabia Saudita se encarga de financiar y de apoyar ciertos lineamientos de la política norteamericana. No es fortuito, por ejemplo, que George W. Bush haya sido financiado parte de su campaña por los Emiratos Árabes Unidos. Y eso obviamente tiene que ver... Pero hay un elemento ahí con Afganistán. A la caída de las Torres Gemelas, George W. Bush dijo: al mes están derrotados militarmente si ustedes no sacan sus terroristas. Claro, porque tiene que ver con esa geografía del miedo, ¿no? Con esa geopolítica del miedo, crear miedo ante la eclosión del bloque comunista. Era necesario crear un nuevo enemigo, y ese nuevo enemigo es el terrorismo, y por lo tanto los Estados Unidos buscan cambiar el mapa del Medio Oriente. Ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela. En esta parte del programa, todos nos preguntamos, hay un proyecto en el Oriente Medio, pero ampliado, que ahora que incluye Siria, y por supuesto, el derrocamiento del actual régimen. De hace más de 3 años hay una guerra civil, hay financiamiento de grupos armados kurdos, otros grupos. Dentro de este contexto, repito, todos nos preguntamos cuál es el origen y el desarrollo de este conflicto, que pasa por el financiamiento de estos grupos radicales. Sí, debemos recordar que la zona del Medio Oriente, lo que conocemos como la península arábiga, ha sido una zona tradicionalmente inestable desde los inicios de la Primera Guerra Mundial. Es decir, con el derrumbamiento del Imperio Otomano a principios del siglo XX, es sustituido por la influencia de Francia, Inglaterra, Alemania y los propios Estados Unidos posteriormente. Eso ha generado una situación de inestabilidad que se vio acrecentada con la creación del Estado de Israel en 1948. Por supuesto, esa situación de inestabilidad afecta a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, y los Estados Unidos ha planteado, y ahí vamos a ver este mapa, una reconfiguración de ese Medio Oriente. Es lo que ellos han denominado el Medio Oriente ampliado. Ese Medio Oriente ampliado, ¿qué va a significar? Bueno, va a significar la partición por una parte de Irak en una área dedicada exclusivamente a un Estado sunita y otra área dedicada a un Estado chiita. La intervención en Irán, el fraccionamiento de Siria y del Líbano, buscando con eso disminuir la influencia que Siria, Irak y el Líbano tenían
sobre Gaza y sobre los territorios palestinos. El resultado de eso es finalmente colocar bajo la influencia de Arabia Saudita y la relación estratégica que Arabia Saudita tiene con Estados Unidos unas amplias zonas en el Medio Oriente, buscando de alguna manera disminuir la conflictividad hacia Israel, incrementar el control de Estados Unidos de las fuentes de petróleo en el área y disminuir los extremismos islámicos en la zona. Y también controlar la Franja de Gaza. Y obviamente controlar la Franja de Gaza, buscando crear un gobierno en Gaza pro-israelí y pro-norteamericano. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de esto, William y amigos que nos siguen? El inconveniente de ese proyecto, que forma parte del proyecto para el nuevo siglo americano, de un Medio Oriente alterado en este mapa, es que ha generado una reacción de los grupos extremistas religiosos islámicos. Un llamado a la yihad, que es la guerra santa, y esos grupos extremistas no son nuevos, son grupos como, vamos a ir a la imagen, por favor, a la cronología que está en la cuarta imagen, por favor. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Como vamos a observar, estos grupos, a la siguiente. Ahí los tienen, los grupos. Sí. Los grupos Esos armados son algunos radicales. de los grupos armados que cuentan con el financiamiento de Estados Unidos y del propio Israel. Son grupos extremistas, pero son grupos que han recibido entrenamiento, armamento, financiamiento a través de Estados Unidos, bien a fuentes directas de los servicios de inteligencia de Arabia Saudita, bien mediante entrenamientos subrepticios o directos de agentes de la Central de Inteligencia Norteamericana, o bien a través del financiamiento de la USAID y la NET. Como vemos, el Estado Islámico no es nuevo. Sí, pero nombra los grupos. Sí, entre esos grupos está, por supuesto, el propio Al-Qaeda, ¿ok?, que de Al-Qaeda va a surgir el primer gran líder de este llamado Estado Islámico, el Daesh, que no es más que una denominación del Levante en árabe, Al-Nusra, que es un tercero de los grupos, los Tafiri, que es otra de las tribus también combatientes, y los Wahhabis. Esos 5 grupos son 5 grupos étnicos y religiosos diversos, con una estructura distinta. Por ejemplo, el Al-Nusra y el Tafiri tienen presencia importante de extranjeros, sobre todo chechenos, gente que viene de los combates en Libia, ¿no?, que fueron parte de los ejércitos insurgentes que derrocaron a Muammar Gaddafi y que están recibiendo financiamiento. Cuando vemos la cronología, vamos a la cronología, que es la siguiente imagen, resulta que estos grupos están actuando desde el año 2003, es decir, no es nuevo. Son grupos que se instauraron con la invasión a Irak. En 2004, el representante de Osama Bin Laden y de Al-Qaeda en Irak, al-Sarawi, jura lealtad y jura combatir, se asocia con los suníes e inicia una batalla contra la comunidad chií, que es mayoritaria en Irak, ¿no? Pero todos estos grupos, Juan, se desmembraron. Estos grupos, Estados Unidos perdió el control en el terreno. Claro, pierde el control en el terreno porque son grupos de extremo, pero cuando uno ve el armamento que disponen armamentos rusos, franceses, ingleses, norteamericanos, fusiles, lanzacohetes, granadas, ¿no? Y todo eso de alguna manera se vio incentivado a partir de 2011 con la primavera árabe. Pero hay otra cosa. El llamado Califa Ibrahim plantea restaurar casi el periodo otomano. Sí, el califa Ibrahim plantea en esa yihad o guerra santa la restitución del imperio otomano, del Levante. Eso es la restitución de Turquía, que sabemos que Turquía es una pieza importante para la Organización del Atlántico Norte, la reconstitución incluso de algunos estados europeos, como es Hungría, como es Bulgaria, como es Rumanía, como es la República Checa, la República Eslovaca, en donde hay presencia musulmana históricamente, la restitución en todo el Magreb, es decir, en todo el norte, lo que corresponde al norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto, ¿okay?, la República Árabe Saurí, la restitución también en toda la península arábiga, que incluye los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Israel, Líbano, Siria, Irán, Irak, no, es la reconstitución del Imperio Otomano. Plantean el califa antiguo. Claro, y plantean el Corán antiguo. Plantean la lectura y las islamismo relaciones antiguo dentro del Islam, siguiendo las leyes del Islam en forma extrema.
Y eso también nos explica cómo han venido recurriendo, ¿no?, a la violencia armada de una manera. Lo interesante aquí es entender cómo los Estados Unidos, a pesar del discurso de Obama, a pesar del discurso de los organismos de inteligencia de oponerse a los Estados Unidos contra el terrorismo, ha financiado y está auspiciando esos grupos. Y lo está auspiciando para hacer en Siria y en Irak y en Irán lo mismo que hicieron en Libia. Es decir, derrocar a un régimen político, a un gobierno político que no es adepto a los Estados Unidos, buscando colocar de alguna manera un gobierno títere que permita consolidar los objetivos estratégicos que los Estados Unidos tiene en esa zona. Lo peligroso de acá... Cuando Hussein no servía a los intereses estratégicos, por supuesto... Claro, pero a la gente se le olvida, por ejemplo, que Saddam Hussein recibió financiamiento en la guerra contra Irán, porque Irán era el enemigo de los Estados Unidos. Una guerra que dura entre 80 y 8 años. Claro, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Alemania dotan de cohetes de mediano alcance, tanques, lanzacohetes, granadas, rifles a los ejércitos iraquíes de Saddam Hussein. Arman y organizan el ejército iraquí de Hussein. Y posteriormente Saddam Hussein se transforma en una situación incómoda cuando Saddam Hussein decide invadir Kuwait. No se nos puede olvidar que Kuwait es una creación de los franceses y de los ingleses. Es decir, los franceses dividen el antiguo imperio otomano en un conjunto de áreas de influencia y parte de esta yihad o guerra islámica pretende restituir la geopolítica antes de 1918. Es decir, lo que estamos viendo hoy con el Estado Islámico es una consecuencia del diseño geopolítico de Francia, de Inglaterra, de Alemania, como consecuencia de la Primera Gran Guerra Mundial, ¿no? Y es una reacción de los grupos árabes extremistas ante esa geopolítica. Que se reparte en el Medio Oriente en mandato, claro, el famoso mandato británico. Correctamente. Y francés. Y por lo tanto, entonces, se genera en esta circunstancia una situación altamente volátil. Lo peligroso, William y amigos que nos siguen, es que todo esto se hace bajo la etiqueta de lo que hemos denominado la geopolítica del miedo, es decir, la utilización del miedo, en este caso el miedo al terrorista, para justificar intervenciones políticas, económicas y sociales. Ya dieron el primer paso a la iniciativa, el otro paso es la desinformación, el miedo a través de los medios, las redes, para crear una matriz de opinión y poder justificar las matanzas, el éxodo, los daños patrimoniales, físicos, miles de familias huyen despavoridas por la frontera de Turquía, de todas las fronteras están en emergencia a raíz de apenas del inicio de los bombardeos de los aliados. Pero esa geopolítica del 50 medio... estados y ya se une Turquía igual para que sirva de base militar para que ataquen. En fin, cada vez se unen más. Imagínate tú, son como 300.000, 400.000 hombres en armas y ya están ubicados satelitalmente y lo que significa Lo peor de eso es que violenta las normas de las relaciones internacionales del Tratado de Westfalia, que señalaban que ningún Estado puede atacar a otro a menos que haya un ataque directo. Es decir, el bombardeo que los Estados Unidos, con el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, desde las bases de Turquía, está haciendo al norte de Irak y al norte de Siria, violenta las normas internacionales. Violan todos, Juan. Violenta la soberanía, el derecho internacional, violenta la soberanía, todo. La autodeterminación de los pueblos, los tratados internacionales en esta materia, los derechos humanos. Y es que para eso sirve la geopolítica del miedo, para justificar. No, para eso es que sirve las Naciones Unidas tal como está, un bofe, un bodrio que no le sirve a nadie. Maduro plantea reestructurar ese pesado elefante que no le sirve a nadie. Bueno, le sirve a ellos. Le sirve a los intereses geopolíticos. El Consejo de Seguridad está dominado por ellos. Ya regresamos. ¿Cuál es la evolución de los grupos islámicos, los grupos extremistas y el apoyo de Estados Unidos a los kurdos? El ejército libre sirio, que también lo están armando, un ejército paralelo, para que vaya en contra del ejército sirio regular, el institucional, y por supuesto el financiamiento armado y de todo tipo de ayuda al grupo Al-Qaeda. Sí, los Estados Unidos se ha caracterizado bien clandestinamente o bien directamente por el financiamiento de diversos grupos. En el caso específico hay que diferenciar. En el ejército sirio libre hay mercenarios de todo tipo. Es decir, hay excombatientes de la confrontación civil en Libia, hay excombatientes egipcios que participaron en la primavera árabe y en el derrocamiento de Mubarak,
hay militantes chechenos, ¿no? Ahí lo vemos. El que vemos en el extremo superior derecho es el representante de Al-Qaeda, al-Zawahiri, ¿no? El líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que fue asesinado a finales del 2006 por un bombardero norteamericano. Los otros dos que vemos abajo, el del extremo izquierdo y el del extremo derecho, son ambos combatientes extranjeros, no son árabes, ¿no? Son ambos de origen checheno, por una parte, ¿no? Y de alguna manera han encabezado ese extremismo. Uno es Abu Bakr al-Baghdadi y el otro es Abu Muhammad al-Golani. Y ahorita están animando a grupos musulmanes europeos para, financiado a punta de plata, incentivos, para ir a matar allá. Hay una presencia, William y amigos que nos siguen, enorme en relación a combatientes extranjeros, ¿no? Hay personas que calculan, por ejemplo, que de Europa hay cerca de unos 2.000 combatientes, de Asia Central hay más de 500 personas provenientes de la región del Cáucaso, del norte de África hay más de 8.000 y del sudeste asiático hay cerca de unas 1.000 personas más combatientes. Todo recurriendo a esto que vemos aquí, la política del miedo, fusilamientos, detenciones en masa, la divulgación a través de los medios de escenas de decapitación, de asesinatos masivos, utilizando una política de purga, de saneamiento de la zona. Fíjense que además es una política múltiple, ¿no? Porque por una parte el ejército sirio libre actúa en el norte de Siria. El ejército iraquí armado, entrenado y financiado por los Estados Unidos se retira del norte de Irak y permite que los kurdos, que también están siendo armados por Estados Unidos y que es un problema al mismo tiempo para Turquía, actúen ahí buscando crear entre el sur de Turquía y el norte de Irak un Estado kurdo que responda a los intereses de Estados Unidos. Pero hay algo, ¿no?, que provocó, y las estrategias a nivel mundial de los medios, las redes y la estrategia militar a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo yo justifico? Bueno, estos grupos islámicos extremistas decapitan. En internet se ve la cabeza colocada en el cuerpo. Europeos y norteamericanos. A un europeo, a un británico. Un francés. A un turista francés. Y a dos periodistas norteamericanos. Eso provocó una reacción en cadena en el Consejo de Seguridad. Bueno, hay que acabarlos a todos. Claro, porque se trataba efectivamente de cómo Neptuno se come a los hijos, pudiéramos decir acá. Es decir, esas decapitaciones tienen una consecuencia del propio financiamiento de los Estados Unidos. ¿O es que acaso se nos olvida que Al-Qaeda y Osama Bin Laden es una creación de los propios Estados Unidos en un momento determinado? Convenía crear e impulsar el extremismo que representaba Osama Bin Laden en función de sacar a los rusos de Afganistán, y posteriormente se vuelve en contra de los Estados Unidos y del interés de Estados Unidos. No, y las atrocidades, en ese tiempo no había internet ni había cómo difundir esto. Pero ahora... No justificamos de ningún modo estas decapitaciones, pero dieron reacción a nivel mundial. Pero ahora se trata de ver cómo esos mismos grupos diversos, heterogéneos en cuanto a composición militar, étnica, sociopolítica y religiosa, financiados por los Estados Unidos y por los servicios de inteligencia, insisto, de Arabia Saudita y de Inglaterra y de Francia, ahora se han vuelto en contra de ellos mismos. ¿Por qué sucede? Porque insistimos en lo que mostrábamos, son 5 grupos los que ahí coinciden. Un primer grupo representado por Al-Qaeda, un segundo grupo representado por Al-Nusra, que está asumiendo el califato en este momento y que de alguna manera no coincide en la tesis de Al-Qaeda. La tesis de Al-Qaeda era crear un movimiento global de terrorismo. La tesis de Al-Nusra es muy concreta. Pero se acaban de desprender de estos grupos islámicos. Claro, se acaban de desprender en una purga interna que tienen, porque allí tienen una lucha interna. Pero ese grupo de Al-Nusra que dirige ahorita este líder checheno extremista busca de alguna manera crear un califato. Pero el califato además tiene no solo la intención de restituir el viejo orden geopolítico, sino que a los Estados Unidos les sirve para amenazar los intereses de Rusia y de China en la zona. Yo te iba a preguntar, es decir, el papel de China y Rusia de contención, porque tienen intereses económicos petroleros de todo tipo en la zona. O sea, ¿qué hacer allí, no? Rusia y China aprendieron los errores de no haber intervenido a tiempo en Libia y haber actuado
o mejor dicho, haber dejado de actuar, permitiéndole a los Estados Unidos, Francia e Inglaterra financiar a los grupos extremistas libios que produjeron el derrocamiento y la muerte de Muammar Gaddafi. Ahora China y Rusia han aprendido la lección. ¿Por qué razón? Porque Rusia tiene un conflicto interno. Porque Rusia tiene un conflicto geopolítico con Chechenia, ¿ok? Y hay una región de China en donde hay mayoría musulmana y se ha comprobado que buena parte, que algunos de los combatientes que están presentes hoy en el Estado Islámico de Irak y el Levante provienen de esas regiones de China. Y por lo tanto, lo que está haciendo China y Rusia es de alguna manera intentar controlar el Estado Islámico, porque al hacerlo se evita un problema. Rusia, en el caso específico de Chechenia, con los extremistas musulmanes, y China en una de las regiones fronterizas con Mongolia, que también es característico de extremismo musulmán. El presidente, que es una copia del George W. Bush, tanto padre como hijo, en reciente Barack Obama, en cadena mundial por la CBS, dice, en una locución de 60 minutos, cosa rara, dice, nosotros no subestimamos a esos grupos. Nosotros no tenemos que echarle plomo, pero fue que los subestimamos. El equipo de inteligencia de fulanito lo subestimó. No lo subestimó, sino que... Eso entre comillas. Que obviamente, tal como le sucedió con Al Qaeda, ya no lo pueden controlar, ¿no? La capacidad autonómica que tienen estos grupos operativos ha superado los intentos de control, pero sin embargo hay reportes de medios europeos que señalan que dirigiendo a estos ejércitos en la confrontación en Siria hay norteamericanos, hay franceses y hay ingleses. Ya regresamos en tu historia viva de Venezuela. El Estado Islámico de Irak y el Levante, las acciones y apoyos, pero hay otro elemento que está operando, que opera con los Estados Unidos en el terreno. La llamada anticultura de guerra, que es la anticultura, ¿no? La anticultura de la sangre. Todos esos elementos, incluso dice Bush, dice Obama, vamos a tardar bastante tiempo, 2 o 3 años en dominarlos completamente. Claro. El tema es que, lógicamente, la intervención de Estados Unidos y los excesos que el propio Israel ha venido cometiendo, sobre todo en la Franja de Gaza, han incentivado el llamado a la yihad. El llamado a la yihad es el llamado a la guerra santa, ¿no? El Corán establece claramente que cuando se amenaza los principios del Estado Islámico, del Muslim, como lo conocen ellos, es adecuado, es natural que los líderes religiosos hagan un llamado a la movilización de los hombres a defender los planteamientos del Corán. Ahora, hay diferencias entre chiitas y sunitas, ¿no? Los chiitas son mucho más ortodoxos, no quieren ningún acuerdo con Occidente, y los chiitas han venido consolidando gobiernos y consolidando estados. Los sunitas, por el contrario, son de la tesis de restituir, insisto, el viejo califato, y por eso es que se denominan Estado Islámico. Y al mismo tiempo hacen una lectura extrema del Corán, una lectura extrema que justifica estas violaciones. Y eso ha sido aprovechado en esta coyuntura geopolítica. Si vemos el primer mapa, por favor, vamos a colocarlo. Vamos a ver cómo se ha creado una ofensiva que incluye el norte de Irak, ¿okay? Y que incluye el norte de Siria. Esa ofensiva es la ofensiva base sobre la cual se ha creado el Estado Islámico en Irak y el Levante, ¿no? Pero di por qué los intereses en esa zona, el norte, tanto de los dos países, Siria e Irak, ¿por qué la zona norte? Claro, porque esa zona norte tiene una configuración étnica muy particular. Vamos a mostrar, por favor, el cuarto mapa. Vámonos a la cuarta imagen para mostrarla, que dice avanzada yihadista en Irak. Ajá, ahí lo vamos a ver, ¿no? Lo que está en verde son poblaciones suníes, ¿no? Lo que está como especie de anaranjado, color carne, son poblaciones chiitas, ¿no? Y lo que está en azul son chiitas árabes. Esa es la zona norte. Sí. Resulta entonces que los sunitas controlan el gobierno en Irak, son mayoría en Irak, y los chiitas, ¿ok?, son minorías, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que los chiitas tienen un apoyo muy importante en Irán, ¿no? El gobierno iraní es un gobierno con mayoría chiita. Y de lo que se trata aquí es que los suníes se impongan sobre los chiitas.
Eso ha generado también que en Siria, en la parte de Siria, que es un gobierno laico, los suníes pretendan a través del ejército sirio libre imponerse un gobierno imponerse al gobierno de Bashar al-Assad. Pero hay una riqueza allí, Juan. Claro, obviamente también tiene que ver el tema petrolero. Hay 3 refinerías el tema petrolero al norte de Siria, grandes pozos petroleros. Tiene que ver todo el acceso geopolítico y tiene que ver con el hecho que desestabilizando Siria, ¿no? Se desestabiliza al mismo tiempo Líbano. Desestabilizando Líbano y Siria, se fortalece Israel y se disminuyen los apoyos a la intifada en Gaza. Y por lo tanto, en la óptica y en el planteamiento de los Estados Unidos, el triunfo y la imposición a través del Estado Islámico, el derrocamiento del presidente de Siria, el derrocamiento del gobierno iraní, la imposición de un gobierno en Irak, en el norte de Irak, de los kurdos, permitiría por lo tanto una mayor influencia de los Estados Unidos en la zona y una disminución de los extremismos. ¿Eso qué significa? Significa que los Estados Unidos se va a hacer la vista gorda en estos momentos, va a mantener un doble discurso. Públicamente Obama va a atacar al Estado Islámico, pero subrepticiamente lo sigue financiando, porque le interesa que el Estado Islámico le haga el trabajo sucio. ¿Tiene que devolver el Premio Nobel de la Paz? No lo va a devolver, nunca, jamás. Porque se trata de, lógicamente, ahora, detrás de esto ahí está esta caricatura, ahí lo tiene. Es los intereses del gobierno de Arabia Saudita, ¿ok?, de desestabilizar a Irak y a Siria y amenazar con eso a Irán. No se debe olvidar que el gobierno chiita de Irán ha venido haciendo críticas muy fuertes al modo prepotente, nepótico que se manejan los asuntos en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Yemen y en Kuwait esencialmente, que además forman la Asociación de Países del Golfo, que son un soporte sumamente importante y estratégico en la política militar de los Estados Unidos en la zona. En forma práctica, Juan, ¿qué va a pasar en perspectiva? ¿Qué va a pasar allí? Hay un éxodo, hay un problema de emergencia humanitaria, sanitaria. Mira, miles salen huyendo porque ya comienza a sentirse la guerra de extrema. Mira, en términos de desplazados, solo el conflicto en Siria genera casi 900.000 desplazados en Turquía, cerca de 1.300.000 desplazados en el Líbano, cerca de 300.000 desplazados en Egipto, cerca de 700.000 sirios desplazados en Jordania, cerca de 23.000, casi 24.000 desplazados sirios en el norte de África. Y los miles de palestinos que están refugiados en Siria. Bueno, por lo tanto, es una situación bastante compleja en términos humanitarios. Y en términos militares tienes que preparar un personal, entrenarlo, financiarlo, para poder lograr los objetivos nefastos. Ya regresamos en Tu Historia Viva. Esta parte del programa, Último Negro, implicaciones de la geopolítica del miedo para Venezuela y la América Latina. Para nosotros en este lado del mundo, no, eso no es con nosotros, no, sí. Juan. Sí, hay una estrategia que es sumamente peligrosa, ¿no? Lo primero que debemos señalar es que la geopolítica del miedo, es importante que lo entendamos, justifica políticas militares de intervención y económica, ¿no? Y eso significa, insisto, una doble moral. Esta imagen es interesante, porque tú mismo, William, señalabas la locución del presidente Obama. Ahí está el califa Ibrahim. ¿No? Pero resulta que el personaje que vemos en el extremo de derecho en la foto es el senador John McCain, que se confrontó a Obama recientemente en las últimas elecciones en el 2008. ¿Okay? Fue el rival de Obama. Y el que ustedes ven en el extremo izquierdo de la foto, en la parte baja, es el califa Ibrahim, es decir, es el responsable del Estado Islámico. Esto fue una reunión clandestina que se efectúa a finales del 2013 entre McCain, que dirige, para los que no lo recuerden, el IRI, el International Republican Institute, una fachada del Congreso de los Estados Unidos que recibe financiamiento oficial de los Estados Unidos y que está destinado a hacer contactos formales o no formales, como en este caso,
con grupos insurgentes. Mientras que el presidente Obama, ante los medios públicos, asume el discurso de que el Estado Islámico es un Estado terrorista, John McCain desarrolla la otra parte de la política exterior norteamericana, reuniéndose subrepticiamente con el califa Ibrahim y sosteniendo intercambios a través de formas de financiamiento. Se reúnen los medios negocian. En Francia, en Inglaterra, los medios en el Medio Oriente señalan cómo se han observado entre las tropas del Estado Islámico de Irak y el Levante asesores norteamericanos, ingleses y franceses que le dan entrenamiento y que le dan soporte en torno a técnicas y tácticas. La geopolítica del miedo para este lado del mundo, Venezuela, América Latina. Esto que estamos viendo tiene las implicaciones para Venezuela, porque la geopolítica del miedo tiene que ver con este mapa que vemos aquí, el ajedrez de los Estados Unidos, el ajedrez de zonas de interés. Ahí vemos reflejado toda la zona del Caribe, incluyendo a Venezuela, la zona del Magreb en África, la zona del oriente, de la península arábiga y la zona del Cáucaso, y por supuesto también todo lo que es el territorio y la influencia de China en el extremo oriente, en el mar de Japón y todo eso. Ese ajedrez de Estados Unidos se juega a través de la geopolítica del miedo, que tiene tres acciones concretas. Uno, impulsar lo que se llama una doctrina del shock, es decir, impulsar situaciones de inestabilidad bien por desastres naturales que ocurran y entonces se culpan a los gobiernos de ser incapaces, o bien crear crisis económicas. Segundo, políticas de desinformación que buscan identificar a los enemigos, señalar que son enemigos del orden mundial, que crean de alguna manera inestabilidad, que son estados forajidos. Los recursos de la cuarta generación. Guerra de cuarta y de quinta generación justifican a través de los medios y de la desinformación políticas de intervención. Y finalmente, la geopolítica del miedo, crear una geografía del caos. Son zonas inestables, son zonas que amenazan la paz mundial y en donde es necesario intervenir. Y la intervención entonces se hace de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos, violentando las normas internacionales, violentando el respeto a la soberanía, violentando las formas de los organismos internacionales de mediación y pasando por encima. En nombre de la civilización y la democracia. Eso es lo que permite, por ejemplo, que Estados Unidos bombardee Siria, contando con la anuencia de Turquía desde las bases de la OTAN en Turquía, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo del gobierno de Irak, ¿ok? Y al mismo tiempo con el financiamiento directo o subrepticio de Francia y de Inglaterra. ¿Cómo tiene que ver eso con América Latina? Bueno, que como vimos en el mapa del ajedrez de los Estados Unidos, una de las zonas de influencia de interés de Estados Unidos es Venezuela. Lo que están haciendo en el Medio Oriente no lo pretenden hacer a nosotros. Es decir, crear una política de shock a través de estrangulamiento económico, generar una política de desinformación para que finalmente se justifique una geografía del caos. ¿O es que acaso lo que vivimos en febrero, marzo y abril de este año no era el intento de señalar SOS, intervengan en Venezuela, es necesario la intervención en Venezuela, hay una situación de inestabilidad, de violación de los derechos humanos? Es la repetición de lo que ya está ocurriendo en el Medio Oriente y lo que ya ocurrió en Libia, el intento de aplicarlo en el caso de Venezuela particularmente. Y combinando a nuestros gobiernos a que se unan a la resolución de las Naciones Unidas, que es la invasión con ejército, como lo hizo en el 93, en la invasión de Irak, el derrocamiento de Hussein, lo hizo Guatemala, lo hizo Santo Domingo y otro país. Y Argentina también lo hizo. Argentina latinoamericana. Es decir, únete a nosotros, únete a la civilización y al progreso, porque esos son unos animales que hay que acabar. Esto es sumamente peligroso y lo que de alguna manera nos impulsó en su programa Historia Viva era mostrar los matices de este conflicto, porque ha pasado, particularmente en Latinoamérica, ha pasado profundamente desapercibido, ¿no? Tanto los medios de información nacional, no tomando en consideración las implicaciones que esta geopolítica del miedo tiene para la situación de América Latina y no solo la de Venezuela. La utilización de los medios, el Instagram, Facebook, Twitter, han replicado cantidades de imágenes, han replicado y justificado mensajes que de alguna manera sirven de base para de alguna manera legitimar la violación por parte de Estados Unidos y de ciertos sectores de la Organización de Tratados del Atlántico Norte de las normas internacionales que regulan. El grupo de Ibrahim, del califa Ibrahim, los utilizó, ya están bloqueados.
relativamente. El bloqueo es un bloqueo aparente, insisto. Porque mientras que Obama dice esto, McCain sigue manteniendo contacto y manteniendo vías de financiamiento directo hacia los grupos del Estado Islámico en Irak y el Levante. Y por lo tanto, vemos una política que va a terminar muy seguramente como terminó. Son dos frentes de guerra, los guerras de los medios, la cuarta y quinta generación. Pero muy seguramente, William, va a terminar igual que con Al-Qaeda. Va a llegar un momento donde efectivamente van a cortar las fuentes de financiamiento y los Estados Unidos va a pasar a atacar directamente, pero eso solo ocurrirá cuando el Estado Islámico de Irak y el Levante cumpla con los objetivos, es decir, ayude a derrocar al gobierno de Siria, ayude a desestabilizar el gobierno del Líbano y altere la situación en el Medio Oriente. ¿Conclusión? Difícil, esto es una circunstancia sumamente peligrosa, insisto, para América Latina y que nos exige a nosotros hacer un seguimiento de la dinámica y el desarrollo de los acontecimientos en el Medio Oriente. Hasta el próximo programa en Tu Historia Viva de Venezuela.